Hola amigos, buenas noches. Les voy a compartir una aterradora historia de una tía que vivía en Oaxaca, pero esta se alejó de sus familiares, especialmente de su hermano. Y muchos tenían prohibido ir a visitarla, porque ella era una bruja curandera, la cual hacía cosas malas, y por dinero te podía enfermar a ti, a tu cuñado, a tu hermano e incluso a tus propios padres. Esta mujer era ambiciosa. Además estaba pactada con el diablo, porque había rumores de que se convertía en perro, en lobo y en otros animales. Pero llegó a un grado en que ya estaba enferma, cansada y ya no quería vivir. Pero como tenía el don del nahualismo, no podía fallecer, al menos de que le pasara el don a otra persona. ¿Y qué creen? Sin su consentimiento se lo pasó a esta persona que me contó el relato. Y créanme, lo que salió de su boca es algo aterrador, algo basado en eventos reales. Así que por favor, pónganse cómodos, apaguen la luz y cierren los ojos con el siguiente relato, que lleva por título Mi tía me convirtió en un perro nahual. Relato de la bruja de Oaxaca, basado en eventos reales. Buenas noches. Lo que les voy a contar tiene algunos años que me sucedió y pasó en un pueblito de la sierra del estado de Oaxaca, en México. Lo resumiré porque es muy largo, pero la verdad está muy interesante. Les cuento que tengo una tía en la sierra del estado de Oaxaca, en un pueblo llamado Ayutla, en una parte en lo alto del cerro. Esta mujer es catalogada como una bruja chamán y nahual, pero también fue la curandera del pueblo que les platico. Era muy solicitada en la montaña, en una sierra llamada Mije, porque hacía limpias, brujería y también amarres. Mis tíos dicen que tenía dos poderes aterradores. No sé si para bien o para mal, pero ¿qué creen? La llegaron a ver convertirse en un burro, en un caballo y en un cerdo. Pero mucha gente del pueblo dice que se convertía en una perra nahual. Como era muy conocida por limpias y por sanar gente, tenía clientes de diferentes partes del país. La mayoría bajaban de Sinaloa, de Sonora y de Chihuahua, los cuales cada que venían solicitaban sus servicios y ¿qué creen? Le dejaban muchos fajos de dinero. Les aclaro, no me consta, porque yo no vi esas cosas, pero mis padres y abuelos, que se dieron cuenta de esto al principio, ellos no mienten. Para empezar con mi relato les cuento que yo vivo en el estado de Veracruz y tendría yo como unos 10 años que no la visitaba. Esto porque una vez se peleó con mi papá, ya que a este no le gustaba todo lo que ella hacía, y en ocasiones, por el maldito dinero, terminaba con la vida de los primos, de los cuñados, cuñadas y sobrinas. O sea, que a mi tía nada le importaba, solamente el maldito dinero. Mi padre en más de una ocasión le dijo que dejara de ayudar a la gente de la maña y también a los zicas, porque eran gente muy peligrosa y estos en cualquier momento la podían traicionar. Ella le dijo que nunca lo haría, ya que con esa maldita gente ganaba mucho dinero. Es más, le dijo al pobre de mi padre que por su pensamiento estaba jodido y pobre y por eso no progresaba. Amigo Chemo San Juan, en ese tiempo yo tendría como 20 años de edad, y que regreso a su pueblo para visitar a mi tía, a pesar de que mis padres no estaban de acuerdo, pero bueno, ellos siempre me decían que la tía se había alejado de Dios porque hacía cosas malas y practicaba brujería. Llegué a su casa, y ¿qué creen? Esa primera noche que me quedé allí, soñé con una amiga de la familia,
Y clarito entre sueños miré cómo se le metía un demonio. ¿Y qué creen? Esta se convertía en un perro y comenzaba a hablar de una forma horrible. Y resulta que de la nada crecía el perro y se salía de la casa para robarse infantes, además de animales, y a todos los metía en una cueva. Pero en ese sueño también miré cómo mi tía se convertía en una perra nahual y después caminaba en 2 patas, pero también traía a un infante. Lo venía mordiendo del cuello y por último lo colocaba en un altar que tenía allí en su casa. ¿Y qué creen? Se lo entregaba al demonio innombrable, a un ser que tenía cuernos. Cristo bendito, pero ¿por qué yo no me podía despertar del sueño? Todo parecía real, sin imaginar que efectivamente eso pasaba cada noche. También entre sueños recuerdo que la tía me mordió mi brazo. Me dolía tanto que gritaba para que mis padres me ayudaran, pero no me escuchaban. ¿Y qué creen en ese momento que llega un amigo del pueblo para apoyarme? Pero la tía en posición humana, que abre su hocico y que le desgarra el cuello y que acaba con su vida. Al mirar, cuando le quitaban la vida a mi amigo, ya no le tuve miedo a ese nahual. Y como pude le enfrenté. Furiosa le dije a la tía que ya no quería estar en su casa, que ya me quería largar, pero ella me dijo entre sueños algo que no olvido. Se me acercó velozmente al oído y me susurró que yo no me podía escapar, porque ella estaba cansada de hacer sacrificios para el diablo cada noche, de convertirse en una perra nahual para comer desperdicios. También estaba cansada de robar y de dañar a la gente, y que por eso me tenía que pasar su don, o sea, el cargo de la bestia híbrida. Asustada por lo que escuché, le grité que yo no quería nada de eso, ni mucho menos involucrarme con su brujería. Pero ella con cinismo me dijo que ya era demasiado tarde, porque quería descansar en paz, que estaba harta de comer carne podrida y putrefacta, además llena de gusanos, que por eso me había mandado a traer de Veracruz. Asustada por fin, que despierto de los sueños, ¿y qué creen? Cuando abro los ojos, mi tía estaba a los pies de mi cama, riéndose. Cuando la miré a la cara, me dijo que la disculpara, pero que como nadie quería el don del nahualismo, que por eso mismo me lo dejaba a mí. No me lo van a creer. En eso que brinca por la ventana y que se pierde por el monte. A raíz de allí me pasan cosas extrañas, principalmente los días viernes, pero también esto después de la medianoche. Amigo Chemo San Juan, a mi tía ya no la encontré por ningún lado. Al canto de los gallos, tomé mis pocas cosas que traía y me salí de esa casa prometiendo ya no volver. ¿Pero qué crees? Mi vida dio un giro muy impresionante. Y esto que te platico comenzó en el año de 1997. Cuenta mi historia que estando ya en casa de mis padres, me encontraba triste y cansada, además de enferma. Mi padre en varias ocasiones me quiso llevar con un médico, pero le dije que no. Le mencioné que yo estaba bien. Asustado me preguntó que si había probado la comida de su hermana o aquello que hacía la tía. Y también me preguntó que si de casualidad toqué o agarré sus cosas, las cuales utilizaba para sus trabajos de brujería. Y yo le contesté que no. Entonces mi padre se preocupó tanto que hasta dejó de trabajar para cuidarme. Yo le dije que no lo hiciera, que así estaba bien, cuando en el fondo de las cosas algo se estaba desarrollando dentro de mí. Por favor, créanme, los nahuales existen al igual que las brujas. Y cuando estas bestias ya están viejos, cansados y enfermos,
pues no pueden morir, al menos de que hereden su cargo o don, sobre todo a un familiar, a un amigo, a un desconocido, pero también a quien sea. Solo de esa forma, el nahual se tiene que ir para el monte. Allí se pierde y ya jamás saben de él. Algunos curanderos dicen que éste logra descansar en paz, pero yo no lo creo. Por las noches, tenía vagos recuerdos de que me salía y caminaba mucho por los cerros, además de montes. Pero al despertar, y estando ya en mi cama, traía sangre en mi boca, y a eso del mediodía tenía espasmos y dolores estomacales, y vomité en una ocasión pequeños huesos como de un animal. Esto no se lo dije a mis padres, me lo guardé por un tiempo. Desde ese momento, atraía cosas inexplicables que yo no podía entender. Recuerdo que cuando estaba yo en la calle, del cerro bajaban bolas de fuego. Incluso, en una ocasión cuando estaba con mis amigos, les gritaba de groserías. ¿Y qué creen? Esas bolas de fuego, zigzagueantes, se regresaban para el cerro. En una ocasión mi padre llegó a comentar que eso no era normal, que efectivamente se trataban de brujas y posiblemente también de nahuales. Hubo ocasiones en que yo solita me tenía que amarrar de los pies para poder dormir y de las manos con un par de esposas. Al amanecer, como me costaba mucho trabajo liberarme, le pedí a un amigo de mi confianza que lo hiciera, y pronto descubrió que yo tenía un aterrador secreto. No tardarían mucho mis padres en darse cuenta, sobre todo por los extraños ruidos que yo hacía, y en ocasiones porque mi cuarto apestaba a carne podrida. Y es que la verdad, vomitaba y no podía contenerme. Para que me vayan entendiendo, efectivamente esa noche, mi tía me pasó su maldición, y al parecer desde ese momento, me convirtió en un perro nahual, posiblemente en un lobo. La verdad, yo no me podía ver, pero notaba mis heridas, y también, como ya les dije, tenía diarreas y espasmos, sobre todo por consumir la carne cruda o echada a perder. Siento como que llamé mucho la atención de otras bestias, las cuales ya estaban desarrolladas, porque en las noches se escuchaba pisadas en los techos. Mis padres estaban preocupados y decían que efectivamente eran brujas nahuales que nos estaban visitando. Solo que se extrañaron, porque en la casa no habían bebés o niños recién nacidos. Entonces, no se explicaban qué rayos buscaban. Ya no lo pude ocultar más. Salió al descubierto la clase de bestia que yo era, y efectivamente apenas me estaba desarrollando con el don de la bestia, el cual yo no acepté. Más bien dicho, mi tía, aquella maldita bruja nahual, me lo implantó a la fuerza. Un día hablé con mis padres y les pedí de favor que no se espantaran, pero que desde esa vez que visité a mi tía, quedé marcada de por vida. Fuimos con muchos curanderos, chamanes, brujas y de todo para que me quitaran ese don, pero ninguno pudo, más bien dicho, no quisieron, por miedo a que la bestia terminara con ellos. Al final de cuentas, a mí me ayudó un santero de Catemaco, Veracruz, uno que trabajaba también con el Señor Oscuro. Eso sí, no fue nada fácil ni mucho menos barato, porque mis padres tuvieron que vender varios terrenos e incluso la casa para poder ayudarme. Después de 33 días de trabajo, por fin me liberaron de la bestia, la cual yo tenía dentro. A pesar de que ya pasaron muchos años, siempre he soñado con mi tía Nahual.
con su aspecto horrible, el cual no sé cómo explicarlo. De hecho, mi madre tiene miedo de que esto regrese. Recuerdo que mis padres decían que las brujas también son nahuales, pero que algunas se quitan los pies para poder volar, y algunas, para convertirse en guajolotes, se sacan los ojos y se arrancan los brazos. Pero la mayoría de las brujas se convierten también en perros y, al igual que los nahuales, en lobos. Les cuento que poco a poco esto termina, pero eso sí, quedé traumada. Y al día de hoy me dan mucho miedo los perros y también los guajolotes. Te voy a platicar que cuando me casé, mi esposo me platicó que también él pasó un aterrador evento con brujas y nahuales. Mi marido y su familia vivían en un ranchito también en Oaxaca, en un lugar llamado Atitlán. Ellos eran los encargados de cuidar una vieja hacienda. Y cuenta la historia que un día, cuando andaban trabajando allí con su padre, venían bajando en un tractor. Por cierto, ya estaba muy oscuro. Así que mi suegro le pidió que mejor ya se regresaran para el rancho. Y cuando iban bajando, escucharon un feo aullido y de repente el tractor se les apagó por completo. Dicen que de repente un enorme perro brincó de un árbol y chocó de frente con el tractor. Segundos después, este animal se puso de pie y corrió para esconderse. Con asombro vieron que ese perro extraño no era de ese rancho, más bien era una bruja nahual, pero a este jamás lo habían visto, por lo menos cerca. Después que se pierde en la oscuridad y desapareció por completo. Te quiero platicar que esa misma semana les pasó algo extraño. Resulta que en las ventanas del segundo piso aparecieron marcas y las huellas como de unas manos con largas uñas. ¿Y qué crees? Al amanecer en el patio estaban marcados unos enormes pies, pero en verdad impresionantes. Amigo Chemo San Juan, mi familia ya no vivió tranquila. De hecho, mi esposo y su madre dicen que tuvieron que vender su hacienda, sobre todo porque ese feroz nahual que se estrelló con el tractor les hizo la vida imposible, ya que los marcó y cada noche venía y se comía parte del ganado, más aparte destruía la siembra, y todo desde aquel día que lo atropellaron, porque como ya te dije, les hizo la vida imposible. Me voy a despedir diciéndote que esto que te acabo de platicar no son historias, más bien son casos aislados que pasan y siguen pasando en la sierra del estado de Oaxaca y también cerca de Veracruz, México. Gracias. Relato y escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Piedad Márquez Gómez. Hola amigos, buenas noches. Cuando escuches la palabra que dicen el don del nahualismo, el cargo, esto significa que alguna persona que es nahual o bruja o brujo te quiere pasar su maldición, porque esto no es un don, esto es una maldición con la cual vas a vivir maldito. Vas a amanecer con dolores de estómago, como te lo dice esta persona, porque no vas a estar acostumbrada o acostumbrado a devorar carne cruda, sobre todo de animal. Vas a sufrir mucho. Y esto es real porque en diferentes relatos que les he contado, terminan diciéndote lo mismo. Los nahuales, cuando ya no quieren vivir, le tienen que dejar el don o el cargo a una persona. Pero cuando estas personas no lo quieren recibir, se lo implantan a la fuerza. Y de esa forma, el nahual se va para el monte, se pierde y allí fallece. Dicen que descansa en paz, pero yo digo que no, por el contrario. El que es nahual lo va a hacer toda su vida
en la vida o en la muerte, en el infierno o en el cielo, pero al final de cuentas es una bestia maldita, un ser híbrido. Hasta aquí el relato de esta noche. De favor les pido que se cuiden mucho, que Dios Padre me los bendiga y nos vemos mañana en otro evento basado en hechos reales. Gracias.